Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Chicos, qué alegría saludarlos. Hoy venimos nuevamente con nuestros temas de capacitación sobre la resolución 3100, sobre todo este componente normativo en el que nos estamos autoevaluando y en el que estamos haciendo una serie de cambios y transformaciones en nuestras empresas. Entonces, recuerden, mi nombre es Sandra Milena Coral, soy líder del equipo de asesores de mejoramiento integrado, una empresa dedicada a la gestión de calidad en salud. Bueno, y bienvenidos a este espacio. Todas sus preguntas, sus comentarios pues son recibidos con mucho cariño y nada, aquí estamos listos para atender pues todos esos requerimientos que ustedes tienen. Entonces, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a revisar el tema de dotación en la norma. Y bueno, hoy venimos con el estándar de dotación. El de estándar de dotación, así como los otros, es importante. Cada uno tiene su relevancia dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad. Cada uno es muy importante, no dejando atrás los otros. El estándar de dotación tiene muchas cosas interesantes que trabajar, muchas cosas que nos puede enseñar y muchas cosas que favorecen a lo importante que hemos recalcado aquí, que es el tema de seguridad del paciente. La seguridad del paciente es nuestro foco, es nuestro centro. Todo lo que sea atención al paciente de forma segura es nuestro objetivo primordial. Entonces el tema de equipos, de dotación y equipos es súper importante porque es un criterio o es un elemento que ayuda a garantizar ese tema de la seguridad del paciente. Entonces hoy vamos a revisar ese tema, ese estándar. Entonces vamos a empezar por todo lo que es conocer cuáles son los equipos que tenemos en nuestra institución. Conocerlos desde qué idea, desde tener el listado completo de los equipos, de conocer cuál es el inventario total de nuestros equipos. Ese inventario es súper importante porque debe tener, bueno, unas características y sobre todo porque nos va a ayudar a garantizar que ninguno de esos equipos, sobre todo el que no usamos frecuentemente, el que dejamos por allí perdido, se nos pierda, se nos olvide y cuando lo vayamos a utilizar, pues el mantenimiento no esté en las condiciones que son las adecuadas para la atención a nuestros pacientes. Entonces, ese listado es muy funcional. Nos ayuda a garantizar todos los temas de mantenimiento, de conocimientos, de educación a nuestros funcionarios, bueno, todos los otros estándares. Entonces es puerta de entrada. Ese listado debe tener unas características especiales. Por ejemplo, el nombre del equipo, la marca, el modelo. Miran, esto es importante porque dependiendo de cada marca, cada equipo puede funcionar de una forma absolutamente diferente. No es lo mismo el glucómetro de Johnson que el glucómetro de otra marca. Algunos funcionan con tiras, otras con sensor, bueno, qué sé yo, tantas variedades que tenemos, entonces cada equipo con su marca y con su serie y incluso dentro de la misma marca. Al cambiar de serie el equipo tenemos funcionamientos diferentes en ocasiones, entonces es importante conocer de ese listado de nuestros equipos cuáles son su marca, el modelo, la serie. Y otra cosa súper importante es el registro sanitario. Y del registro sanitario hemos hablado muchas veces, pero lo voy a reiterar hoy acá. El registro sanitario tiene información muy valiosa. Lo primero esa información es cómo fue importado ese equipo al país. Entonces imagínate que pues hay algunas personas que han viajado al exterior y trajeron el equipo biomédico super divi que encontraron en la China en su maleta y llegan acá con el equipo súper lindo para hacer un procedimiento súper novedoso, pero no encontramos personal que le haga el mantenimiento, no tenemos el registro sanitario, no sabemos la clase de riesgo que es, entonces ese equipo entra en una serie de incumplimientos normativos que ponen
en riesgo a nuestros pacientes. Entonces es súper clave que conozcamos el registro sanitario de los equipos que nosotros traemos de otros lugares del mundo, que los importamos entre nuestra maleta, pues no son válidos en los servicios de salud. Entonces, esos equipos, todos los equipos biomédicos que nosotros manejemos, deben estar avalados por el INVIMA, ¿vale? El registro sanitario, ¿qué nos informa? ¿Qué información nos trae? El registro sanitario nos trae una información muy valiosa que es la clasificación del riesgo. Y en equipos biomédicos vamos a tener 4 clasificaciones de riesgo. Entonces vamos a tener los equipos de riesgo tipo 1, riesgo 2A, 2B y 3. Siendo el riesgo 1 el riesgo más bajo y el riesgo 3 el riesgo más alto. ¿De qué depende ese riesgo? Del grado de invasividad en el paciente que pueda tener uno de estos equipos. Por ejemplo, un bajalenguas es un dispositivo que no tiene riesgo, pero un bajalenguas no es un equipo biomédico, Sandra. A ver, un tensiómetro, por ejemplo, es un equipo que tiene un riesgo muy bajo. Por ejemplo, si un tensiómetro falla, pues el daño sobre el paciente es mínimo. Pero si ese dispositivo médico fuera, por ejemplo, una máquina extracorpórea y falla, pues el riesgo sobre el paciente es alto, entonces, o una máquina de anestesia. Entonces, esos equipos son los de clasificación de riesgo mayor, de riesgo 3. ¿Listo? Los equipos que tienen el riesgo más bajo son los que están en la clasificación 1. Y esto se debe articular. Esta información no solamente la debo tener en el listado de equipos, sino debo articularla. Esta información me tiene que servir para tomar decisiones. Toda la información que nosotros saquemos por habilitación nos sirve. ¿Listo? Nos sirve para la toma adecuada de decisiones. ¿En qué vamos a utilizar esa información? En el programa de seguridad del paciente. ¿Cuándo? Cuando pensamos qué medidas, qué barreras de seguridad vamos a implementar, qué medidas de prevención. Entonces, no es lo mismo tener un equipo tipo riesgo 3 que un equipo riesgo 1. Si yo tengo solo fonendoscopios y tensiómetros, pues no tengo que aplicar tantas barreras de seguridad. Pero si yo ya estoy manejando una máquina de anestesia, pues a esa máquina de anestesia no es solo espiche el botón y arranque a trabajar, debo hacerle unas listas de chequeo o debo comprobar su funcionamiento antes de utilizarla con el paciente. Entonces allí es donde yo empiezo a implementar todo este tipo de barreras de seguridad con mis pacientes. ¿Listo? Identificando ese riesgo, o sea, ese riesgo en la lista me sirve para identificar cuáles son los equipos que tengo de alto riesgo en mi institución y qué medidas de seguridad voy a tomar con ellos. Antes de utilizar, qué sé yo, el autoclave, voy a hacer la lista de chequeo de verificación diaria. No sea que mi autoclave explote y tenga un accidente de trabajo o bueno, qué sé yo, cualquier cosa de estas. ¿Listo? Entonces, clave que nosotros podamos desde el listado de los equipos biomédicos poder identificar cuál es su registro sanitario y cuál es su clasificación de riesgo. En cuanto a ese registro sanitario, o sea, esos equipos que no tienen registro sanitario, hay una norma que nos hace exigible el registro sanitario a partir de una fecha, que si mal no me acuerdo es 1995. Si mi equipo es anterior a esa fecha y no tengo registro sanitario, busco la norma y me soporto con ella. Pero si es posterior a esa fecha que llegó a mi institución, pues entonces yo debo tener el documento registro sanitario. Eso por favor lo deben tener súper claro. Es por seguridad nuestra y por seguridad de nuestros pacientes. Y es un requisito mínimo obligatorio. Bueno, también hay unos equipos que no tienen registro sanitario, pero tienen el permiso de comercialización en el país. Ellos también son permitidos. ¿Listo? Es válido. Bueno, otro tema importante es
En ese listado es la vida útil del equipo. Si mi equipo decía vida útil 10 años y yo lo compré en 1950, ¿todavía funcionará en adecuadas condiciones para nuestros pacientes? ¿O será que ya pues tenemos que darle de baja? Mm, pues esto es importante manejarlo muy claramente con nuestros ingenieros biomédicos. Okay. Aquí no funciona solo el líder de calidad, aquí funcionamos en asocio con nuestros ingenieros biomédicos, con las personas que nos hacen mantenimiento. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta en el uso de los dispositivos médicos es la capacitación. Entonces, ¿qué tipo de capacitación están teniendo nuestros funcionarios para el manejo adecuado de los equipos? ¿Qué tipo de actividades de capacitación? ¿Quién las está haciendo? Entonces, ¿es válido que el proveedor lo haga? Sí. La respuesta es sí. Es válido que el proveedor del equipo o de mantenimiento nos ayuden en las actividades de capacitación sobre el uso adecuado de sus equipos. Además, son las mejores capacitaciones, porque si a mí me ponen a hablar de cómo funciona X o Y equipo, pues yo conoceré de pronto las normas básicas, pero ya el adecuado mantenimiento, la adecuada limpieza, no soy la persona más experta. Para eso existen los ingenieros biomédicos. Tenemos que tener en cuenta que los equipos biomédicos que son esos dispositivos que son implantados en pacientes son equipos biomédicos, como por ejemplo marcapasos. Ellos son dispositivos de uso en el ser humano y ellos son de alto riesgo. Entonces hay que tener pues todas las condiciones que nos exigen la norma. Ahora bien, una nevera en la que yo guardo medicamentos, una nevera no es un equipo biomédico porque no está en funcionamiento con un paciente, ¿cierto? No me sirve para hacer el proceso de atención como tal, pero pues está almacenando los medicamentos. Entonces, es un equipo que en mi institución tiene que ser muy importante. Yo debo hacerle mantenimiento a una nevera, debo tener sus documentos, si necesita las calificaciones o las calibraciones de acuerdo a lo que tú guardes en esa nevera. Pues son soportes del mantenimiento de la nevera, pero pues no aplican las mismas condiciones de un equipo biomédico. Una nevera no es un equipo biomédico, ¿listo? Pero sí debemos tener el registro de las neveras. ¿De cuáles neveras? ¿De la nevera donde mis funcionarios guardan el almuerzo? No, de las neveras que están para conservar la cadena de frío, órganos y tejidos, medicamentos y dispositivos médicos, bueno, todo lo que son productos para el uso y el servicio de las personas que atendemos. ¿Listo? Ese inventario debe coincidir con las existencias. ¿Y cómo nos van a verificar? Pues el ingeniero biomédico de la comisión, o la persona encargada en la comisión de verificar el tema de equipos biomédicos va a coger con tu listado y va a hacer una ronda por las áreas, por los consultorios, por las salas y demás. Y va a mirar, bueno, aquí en esta sala de cirugía hay un carro de paro, muéstrame si está en el listado. Y dependiendo, pues, ese equipo debe estar en el listado con todos sus datos, marca, modelo, serie, clasificación del riesgo. O sea que este no es un listado muerto. A veces puede pasar que yo tengo ese equipo en el registro sanitario, pero hace unos años se venció y el proveedor hizo la renovación y le aumentaron la vida útil. Pues toda esa información se tiene que ir cambiando en ese listado de equipos biomédicos. Y aquí, como yo les decía hace un instante, tenemos que trabajar en absolutamente equipo con nuestros ingenieros biomédicos. El mantenimiento de los equipos no es ni anual, ni semestral, ni trimestral, ni mensual. Es según la indicación de cada fabricante para cada equipo. Hay equipos biomédicos que requieren mantenimiento anual, como hay otros que lo requieren trimestral.
dependemos de la ficha técnica de cada producto, el manual de mantenimiento de cada producto, que son documentos que tú debes tener. Entonces miren que aquí les estoy hablando de todo lo que nos van a pedir en el estándar, pero estoy repasando enfoque, implementación, resultado. ¿Qué en cuanto a documentos debo yo tener en el manejo de mis equipos biomédicos? Ya les conté, el mantenimiento debe ser coherente con lo que diga el manual. No es correcto que mi manual de mantenimiento diga que el mantenimiento es semestral y yo le esté haciendo el mantenimiento anual porque no consigo proveedor. O porque no, es que es muy costoso. Si mi manual dice que es semestral, es semestral. Igual pasa con las calibraciones de los equipos biomédicos, de aquellos equipos que requieren calibración. La calibración depende de lo que diga el manual del fabricante del equipo. Hay equipos que se autocalibran al encender, muchos de ellos, por ejemplo, en la oftalmología, en cardiología, tú prendes el equipo y el equipo automáticamente se calibra y genera un reporte. Ya, esa es mi calibración. Pero hay otros que hay que hacerles calibración anual. Entonces, ¿con qué proveedor lo voy a contratar y demás? Debo tenerlo documentado, esa calibración, cada cuánto, con quién contrato ese proceso. ¿Cuáles equipos se calibran? Acuérdense por favor que los equipos que se le calibran son los equipos de medición, los que generan una medición. Y entonces aquí volvemos al registro sanitario. Es riesgo medio, alto o bajo, riesgo 1, 2A, 2B o 3. Entonces, dependiendo de ese registro sanitario y esa ficha técnica del fabricante, yo voy a poder identificar cada cuánto es esa calibración y bajo qué condiciones. ¿Listo? Hay equipos biomédicos que funcionan bajo algunas condiciones. Por ejemplo, hay equipos biomédicos que funcionan bajo condiciones de temperatura. Yo no puedo tener un láser en un clima superior a 30 grados porque entonces cambia la frecuencia del láser. Entonces debo garantizar una temperatura en ese salón. Estoy diciendo ejemplos. Hay algunos láser que tienen que tener una estabilidad en el piso. Entonces no puede ser el piso inclinado porque se cambia la frecuencia del rayo. Entonces, todas esas condiciones las conozco yo a través de mi fabricante y debo tenerlas en cuenta para el lugar donde voy a instalar en mi equipo, y eso debe ser parte de la hoja de vida de mi equipo. ¿Por qué? Porque como nosotros somos pues tan dinámicos, hoy tenemos el equipo aquí, pero mañana lo pasamos para allí y allí entonces la corriente eléctrica cambió, yo lo conecté y se me dañó. Entonces, súper clave conocer esas características técnicas de nuestros equipos que están dadas en cada uno de sus manuales. Bueno, les había hablado de los permisos de comercialización. En la norma está muy claro que los equipos que tienen fecha de fabricación anterior a 2007 son los que pueden tener permiso de comercialización. De 2007 para acá ya son 2 registros sanitarios. Pero puede suceder que hayan equipos biomédicos que no requieren registro sanitario. ¿Qué hago yo allí? Busco los conceptos de las salas especializadas del INVIMA. Son documentos que son absolutamente válidos para soportar que no tengo ese registro sanitario. Lo que no puede pasar es que no tenga evidencias de cero evidencias de gestión allí. O sea, el ejemplo que les decía ahorita, me fui para la China, vuelvo al ejemplo del láser, encontré este láser de bolsillo, lo empaqué en mi maleta y me lo traje. No tiene registro sanitario. Eso sí no es permitido. Pero siempre y cuando yo tenga mi registro sanitario o mi permiso de comercialización, pues puedo soportar la gestión con ese equipo biomédico.
Y si no, si el fabricante dice que no requiere registro sanitario INVIMA, pues debe haber un concepto de una sala especializada en INVIMA. Bueno, ya les hablé de la clasificación de los riesgos. Hola, Mabel Lar 84, ¿cómo estás? Bueno, hay muchísimas modalidades de tener los equipos biomédicos, las compras, los leasing, los comodatos. eh, Hay muchísimas formas. Además, por el costo de los equipos, pues los proveedores han generado, digamos, diversidad de formas para que nosotros podamos tener acceso a tener la tecnología, a la mejor tecnología en nuestras instituciones. Pero ¿qué pasa allí? Sea cual sea la forma de adquisición, debo tener documentado qué es lo que está pasando con mi equipo. Este equipo lo tengo en leasing con el proveedor tal. Y de ese proveedor, pues debo tener la documentación pertinente. Si yo tengo un convenio, por ejemplo, un comodato, un leasing, pues obviamente no voy a tener, bueno, un leasing sí, no voy a tener las facturas, pero entonces sí debo tener por escrito el acuerdo con mi proveedor de ese comodato o de ese equipo en arrendamiento. No puede ser que en mi IPS, mmm, en mi IPS necesitamos este equipo hoy y yo te lo presto o tú me lo prestas. Entonces, eso sí no puede suceder, porque ¿cómo garantizas tú esa trazabilidad en toda la historia del equipo? No es una historia clínica, lo alcancé a pensar, no es una historia, es en la hoja de vida del equipo, cómo tienes tú toda esa traza de que el equipo está funcionando adecuadamente. Entonces, si el equipo me lo prestó la IPS amiga, entonces yo tengo mi acuerdo de servicio por escrito. Acuérdense, toda la información debe ser documentada. Y tengo para el mantenimiento, pues voy a contratar un ingeniero. Entonces, los documentos de soporte serán cuáles: el contrato con mi ingeniero, la hoja de vida, obligatorio tener la hoja de vida de ese ingeniero, la inscripción ante el INVIMA de ese profesional. Los ingenieros biomédicos se inscriben y les dan una carta como un registro sanitario que tienen permiso de hacer el mantenimiento de los equipos y debemos leer esos permisos, no es solamente que venga con el loguito del INVIMA y ya. Es importante leerla porque a veces algunas personas les dan medio hipo, le dan permiso para mantenimiento de equipos riesgo 1 y yo le estoy poniendo mis equipos riesgo 3. ¿Ven por qué es importante el listado? O sea, todo esto viene así como un engranaje. Listo. Otra cosa que vemos que nos exige la norma es que tengamos documentado un programa de mantenimiento. ¿Y qué es un programa de mantenimiento? Es conocer, documentar a quién vamos a llamar, con qué periodicidad, quién es el responsable de hacer la llamada, cómo se gestiona, si hay que cancelar las agendas, si hay que reprogramar, qué es lo que voy a hacer yo para ese mantenimiento, bien sea preventivo o bien sea correctivo. Y ¿cómo vamos a incluir esas recomendaciones del fabricante? En la inscripción ante el INVIMA, de él como ingeniero, de él como profesional, así como nosotros en la salud estamos registrados ante el RETUS, o al Colegio Médico Colombiano, o al Colegio de Odontólogos, o al Colegio de, por ejemplo, Joa Koldinsky, los ingenieros biomédicos tienen que inscribirse ante el INVIMA. Entonces nosotros debemos solicitar ese registro y leer qué dice ese registro. Importante leerlo, porque ellos pueden tener anotaciones en ese registro, anotaciones sobre el tipo de permiso que tienen. Entonces hay que leer ese documento.
¿Qué más tiene mi programa de mantenimiento? Estábamos hablando del programa de mantenimiento, que es el documento donde yo voy a tener toda la información de cómo se programa, a quién contrato, cómo lo contrato, qué tipo de equipos van con cada contratante. Hay instituciones que tienen equipos especializados, entonces el contrato del equipo 1 es con el proveedor Juan, el contrato del equipo 2 es con el proveedor Pedro, y así cada equipo con un proveedor diferente, porque son equipos especializados que no puede manejar un ingeniero, digamos, como genérico, por decir, por llamarlos de alguna forma. Hay ingenieros biomédicos que se especializan en un grupo de equipos. Ese plan de mantenimiento pues debe ser anual, debe responder a cómo voy yo a programar esos mantenimientos anuales. Y yo he visto, y se los digo de corazón, he visto en consultorios que, sí, nosotros sí le hacemos mantenimiento a los equipos. ¿Cuándo fue el último? En el 2017. Entonces, pues allí, grave, no estamos cumpliendo pues con la normatividad que nos dice que el mantenimiento mínimo anual según lo indique el fabricante. ¿Listo? Entonces tenemos que tener esos manuales. Bueno, hay temas sobre regulaciones sobre cada uno de los. Bueno, entonces ya les hablé. El tercer estándar de la habilitación en cuanto a dotación de equipos es el tema de capacitación. Capacitación lo podemos hacer con los mismos proveedores de mantenimiento. Si nosotros tenemos un médico especializado en el equipo, en el manejo, o una enfermera, o bueno, cualquier profesional súper especializado en el manejo del equipo, él nos puede dar mucha información acerca del manejo del equipo. Pero, o sea, yo puedo tener varias alternativas. Mi proveedor, mi profesional de la salud súper especializado en el manejo de ese equipo. Bueno, puedo tener muchas alternativas. Depende del enfoque que yo le quiera dar a esa actividad de capacitación. Bueno, en cuanto a capacitación, entonces ya sabemos que tenemos que tener documentado el objetivo, la evaluación de conocimientos posterior, la certificación de esta actividad de capacitación. Capacitación es un tema que hacemos constantemente, pero a veces olvidamos el registro de la asistencia, el registro de la actividad como tal. Entonces, acuérdense, esto es un punto muy clave. Todo lo que nosotros hagamos por enseñarle a nuestros funcionarios, por fortalecer sus competencias, es capacitación y lo podemos documentar. La dotación de los servicios. Antes en la norma, incluso en 9003 nos decían, si su consulta es de optometría, debes tener optotipos, reglillas, mi vale, milagro de verte por aquí. Bueno, debes tener una serie de cositas, ¿cierto? Oye, vale, pasó una cosa curiosa, dije un ejemplo de optometría y apareciste tú. Bueno, la norma me decía, debes tener, por ejemplo, en optometría, el forópter, la reglilla milimetrada, bueno, una cantidad de equipos. En esta nueva norma, no. Y aquí, por favor, pónganme muchísima atención porque aquí nos trasladaron una responsabilidad súper importante. ¿Cuál es esa? Y vuelvo al tema de la integración. Y es que aquí me integraron este estándar con procesos prioritarios. Entonces, si yo digo en mis guías de manejo, para la consulta de optometría, necesito el forópter, pues entonces el señor que va a verificar la dotación, o la señora que va a verificar la dotación, entonces va a venir a decir, muéstrame que en tu listado esté el forópter. Ah, sí, aquí está. Ahora muéstrame el mantenimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ir integrando todo. Lo que esté documentado en tus guías en procesos prioritarios es la clave. Es la clave. Porque si yo digo allá, para el examen X, necesito la aguja Y,
Muéstrame en el inventario que si tienes la aguja Y. ¿Listo? Esa es la relación y así de fino estamos hilando ahorita con esta norma. La guía es la columna vertebral y por eso en todos nuestros lives les he insistido, información documentada. Entonces este estándar ya no es una ruedita suelta que solo lo manejaba el ingeniero, no, tenemos que ir de la mano con todo el tema de guías. Para algunos servicios hay cosas mínimas, sí, por ejemplo, para las unidades de cuidados intensivos la norma especifica algunos tipos de bombas y de cosas. Sí, hay unas especificaciones claras para algunos servicios, pero la generalidad es que lo que yo debo tener es lo que está documentado en mis guías. Si yo digo que tengo la aguja chuchuchu de infiltración X, Y, Z, debo tenerla y si no modifique su guía. Y eso es lo que nos está pasando cuando hacemos adopción de guías internacionales, que decimos, ay, la encontré, hago una acta de adopción y no la leo. Y en esa guía dice, bueno, que voy a usar la aguja XX, ¿no? Y después no encuentro la aguja en el país. Y llega la visita y me dicen, bueno, ¿dónde está esa aguja XX? Y comenzamos allí a tener problemitas. Entonces, por favor, los documentos, todos sus documentos, léanlos y que digan lo que hacemos en la realidad. Hago lo que digo lo que hago. ¿Listo? Bueno, el siguiente estándar se llama suficiencia de equipos biomédicos. Y yo quiero que hagamos un poquito de memoria a la tabla de capacidad instalada, que la hablamos hace como 3 o 4 lives cuando hablamos de talento humano, que es una tablita en la cual yo relaciono las personas que necesito para funcionar. Suficiencia de equipos es más o menos parecido. Es una tabla, bueno, archivo, documento donde tú vas a relacionar que esa cantidad de equipos biomédicos sean suficientes para la cantidad de pacientes que atiendes. Por ejemplo, yo hago 50 cirugías día y tengo 5 equipos. ¿Será que 5 equipos son suficientes para 50 cirugías? ¿O tengo que tener en cuenta cómo funciona eso con el tema de esterilización? Ah, bueno, y tengo un autoclave gigante donde no lo puedo poner con un equipo, tienen que salir los 5 equipos. Entonces tú comienzas como a hacer ese análisis de relación de la cantidad de equipos que tienes versus los procesos de atención, como por ejemplo la esterilización, cuánto me demoro yo limpiando mis equipos, cuánto me demoro. Tengo solo una tijerita de iris de vanas y la necesitamos 15 veces al día, o la necesitamos en las 50 cirugías. Ok, y la limpieza, la desinfección, la esterilización, ¿cómo funciona eso allí? Se cayó la tijerita y se dañó. ¿Qué pasa con los otros pacientes? Entonces, eso es la suficiencia de equipos, es ese análisis que yo puedo hacer a través de conocer mi listado que estaba en el primer estándar, saber la cantidad de equipos biomédicos que tengo de la misma referencia. Entonces necesito 50 fonendos porque soy un hospital grande o necesito uno porque soy una institución pequeña. ¿Cuántos necesito para relacionado con el número de pacientes que atiendo, con el servicio y con la cantidad de equipos biomédicos? La suficiencia de equipos, el documento de suficiencia de equipos, también lo hacemos articulados con nuestro ingeniero biomédico, porque él es la persona que nos puede indicar. Bueno, cosas como estas. Este equipo hay que hacerle mantenimiento cada 3 meses y el mantenimiento se demora todo un día. Entonces, ¿qué va a pasar en ese día? ¿Cómo voy a programar mis agendas? ¿Voy a bloquear? ¿Voy a abrir? ¿Voy a cerrar? Bueno, todo eso que en la operación ustedes conocen mejor que yo. ¿Cómo se puede evidenciar esto? A través de un documento, un acta, donde tú puedas evidenciar esa cantidad de equipos biomédicos con relación al servicio.
tengan en cuenta frecuencias de uso, esterilización y todos los procesos asistenciales de limpieza y desinfección y demás. Bueno, ¿qué nos dice el siguiente estándar? Este estándar de dotación es grande y es muy bonito. Bueno, el siguiente estándar es el que me dice que el ingeniero biomédico pues tiene que tener esas competencias y esa inscripción ante el INVIMA, y lo verificamos a través del certificado del INVIMA. Puede ser contratado con proveedores externos, es válido que sea contratado, pero recuerden, todo documentado. No se valen los préstamos de equipos entre IPS por un ratito nada más. Es que están al frente mío y es que el capnógrafo de allá me gusta más que mi capnógrafo. No, eso no se vale. Se vale con contrato y se vale con copia de la hoja de vida y el mantenimiento y garantizando todas las condiciones de seguridad para nuestros pacientes. ¿Ok? Cuando yo tengo una modalidad intramural o extramural, no me puedo inventar equipos biomédicos. Lo que pasa es que mi ambulancia es muy chiquita, entonces yo el succionador, el frasquito lo recorté para que... No, eso no es permitido en esta norma. ¿Listos? Por ejemplo, adaptaciones extrañas de los equipos o eso, adaptaciones con esparadrapo. Lo veíamos y el mejor técnico es el esparadrapo, pero no está permitido. Los servicios que requieren carro de paro. ¿Cómo se define quién requiere carro de paro? Pues con los servicios que prestas. Si yo tengo consulta de bajo riesgo, pues no. Pero si yo ya tengo un mediano o un alto riesgo, pues sí necesito un carro de paro. Y yo lo que necesito allí, en cuanto a dotaciones, por lo menos un desfibrilador básico, un resucitador pulmonar, un aspirador. Aquí en esta parte de la norma sí me dice cuáles son los equipos mínimos. Un aspirador, un monitor de signos vitales, un trazado de electrocardiografía, saturación de oxígeno, laringoscopio y los medicamentos que tú definas en tu listado. Pero ojo allí, ya te dije los equipos, tienen que tener su listado, mismas características, mismas condiciones. Pero si yo digo en el listado tengo que tener 5 atropinas en mi carro de paro, son 5 atropinas, ni son 4 ni son 6. Entonces, criterio súper claro a tener en cuenta. Bueno, y allí ya vienen los estándares específicos para servicios y el tema de los gases medicinales. Con los gases medicinales pasa una cosa muy interesante, y es que el gas, por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, es considerado un medicamento de acuerdo al registro sanitario. Acuérdense que la clave es el registro sanitario. Ese gas es considerado un medicamento, pero toda la infraestructura para llevar el gas desde el cilindro hasta el paciente es un dispositivo médico. Entonces aplica lo mismo. Cada cuánto lo va a hacer mantenimiento, la hoja de vida, el fabricante, qué condiciones me están pidiendo y demás. Chicos, no sé, hasta aquí si tienen preguntas. Los autoclaves deben realizar el procedimiento de calificación de equipos. ¿Qué es la calificación? Similar a la calibración, que es pues como esa revisión de un tercero, no solo del señor que hace el mantenimiento, sino un tercero para que me confirmen que mi equipo está funcionando en adecuadas condiciones. Bueno, chicos, y hasta aquí. Bueno, cuando los prestadores hacen algún tipo de sedación fuera de salas de cirugía, en cuanto a equipos, tienen que garantizar la dotación para monitorización y seguimiento a ese paciente que está en sedación. ¿Listo? ¿Cuál equipo biomédico? Pues el que tú describes en tu guía de manejo o de práctica clínica. Y ya. Ese es nuestro estándar de dotación de equipos. Pareciera muy cortico y muy sencillo, pero sí que tiene bastante trabajo. Bastante trabajo, chicos.
ese listado tiene que ir articulado con muchas cosas, con mi mantenimiento, con mi suficiencia patrimonial no, sino suficiencia de equipos, con mi programa de seguridad del paciente. Miren que es un estándar que, digamos, en número de requisitos no son tantísimos, pero en importancia, clarísimo, clarísimo, clarísimo.